Ensalada sin azúcar fácil, fresca y perfecta para el día a día. Preste atención porque esta ensalada es fresca, fácil y queda buenísima. Vaya pues, empiezo tomando medio pepino. En este caso estoy usando pepino cohombro, que a mí me gusta mucho por lo refrescante que es, pero tú puedes usar el de tu preferencia. Lo lavo muy bien con calma, asegurándome de retirar cualquier residuo. Luego lo corto en láminas delgadas, no muy gruesas, y después paso a cortarlo en cubos pequeños. Este ingrediente le da crocancia y frescura a la ensalada, ¿cierto? Dígame algo, ¿a usted el pepino le gusta más en cubos pequeños o en rodajas? Sigo con un mango maduro pequeño o medio mango grande si es lo que tienes en casa. Este ingrediente me encanta porque aporta ese toque dulce natural que contrasta perfecto con el resto de sabores. Lavo muy bien el mango, le retiro la cáscara con cuidado, lo corto primero en rodajas y luego lo llevo a cubos pequeños. Aquí ya empezamos a combinar dulce con fresco. Ponga cuidado. ¿Usted es de los que prefiere el mango bien maduro o un poquito firme para las ensaladas? Bueno pues, mientras seguimos cocinando, vaya haciendo esa gestión que nos ayuda tanto. Suscríbase, es un segundito nomás, pero para nosotros es un empujón gigante. Así seguimos llevándole recetas ricas, sencillas y con ese toque paisa tan bueno. Paso ahora a un cuarto de cebolla blanca. Este ingrediente es clave, aunque a muchos no les gusta tanto. A mí me parece fundamental porque realza el sabor de toda la preparación. La corto en rodajas y luego la pico muy finamente para que no quede invasiva. El secreto está en el tamaño del corte, vea pues. ¿A usted la cebolla le gusta bien finita o un poco más gruesa? Continúo con un pimiento verde pequeño. Lo abro a la mitad, retiro muy bien las semillas y las partes blancas internas, que son las que suelen amargar, lo lavo y tomo solo la mitad que necesito para esta receta. Luego lo corto en cubos bien pequeños. Este ingrediente es de mis preferidos porque aporta color, frescura y vitaminas. Una ensalada también entra por los ojos, ¿cierto? Si deseas apoyarnos durante el video, dejar un comentario es una excelente manera de hacerlo. Nos permite entender qué te gusta y seguir creando contenido con propósito. Por último, uso un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este condimento me gusta mucho porque aromatiza toda la ensalada. Lavo muy bien el cilantro, lo seco con cuidado y lo corto bien finito. Aquí el aroma ya empieza a sentirse, ponga cuidado. Dígame en los comentarios, ¿usted es de cilantro o de perejil? Es hora de combinar todo. En una ensaladera agrego primero el pepino, luego la cebolla blanca, el mango dulce, el pimiento verde y el cilantro fresco. En este punto también incorporo una lata de atún en lomos, que debe estar muy bien escurrida. Me ayudo con una cuchara para desmenuzarlo suavemente. Este ingrediente es uno de mis favoritos porque aporta proteína y hace que la ensalada sea más completa. ¿Usted prefiere atún en lomos o atún desmenuzado? Ahí mismo, directamente sobre la ensalada, preparo el aderezo. Agrego el jugo de un limón, luego pongo 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, finalmente agrego una pizca de sal, solo una pizca, lo justo. Un buen aderezo no necesita complicarse, ¿cierto? Con una cuchara mezclo suavemente, asegurándome de que el aderezo se incorpore bien en cada uno de los ingredientes sin maltratarlos. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar un pescado, una carne a la plancha, pollo o incluso para comer sola cuando queremos algo ligero y nutritivo. Si te gustó esta receta, dime en los comentarios qué ingrediente te gustó más o cuál cambiarías. ¿La prepararías tal cual o le agregarías algo más? Déjame tu opinión, que eso me encanta leerlos. Dale me gusta si esta ensalada se te antojó, compártela con alguien que disfrute las recetas fáciles y no olvides suscribirte al canal. Gracias por estar aquí y recuerda que somos Qué Rico Recetas. ¿Cierto que quedó fácil y deliciosa?